Bueno, buenas tardes, buenos días. Esta va a ser una pequeña introducción a la última clase que vamos a dar de Sociología del Conocimiento de este año en emergencia, en pandemia. Esta clase es una prueba, un riesgo que vamos a hacer y vamos a correr junto con los compañeros y alumnos y docentes de la TUPA, que amablemente están produciendo estos videos para que podamos llegar de la mejor manera a nuestros alumnos. Quiero agradecer especialmente a Nair Laham, que un poco es la que ha estado supervisando todo lo que tiene que ver con esta clase. Bueno, la clase de hoy es la última clase, es el último punto de la unidad 5 y tiene que ver con el análisis de las políticas científicas en la Argentina. Todo el desarrollo de esta clase está en el último libro mío, que es este, que se llama Rupturas, y en el último punto se abre el tema de la política científica en la Argentina. Ustedes lo tienen en la bibliografía obligatoria y también tienen todo el libro en la bibliografía especial. Bueno, podemos decir que la política científica en general es tomada, es pensada en general por la gran mayoría de autores como acciones que establece el Estado en un campo determinado que es la ciencia, es decir, cómo se va a desarrollar o no, cómo se va a obstruir o desarrollar, cómo va a tomarse tal área desde unas acciones del Estado. Nosotros un poco criticamos esa noción generalizada, yo la he puesto ahí en un texto de Albornoz, criticamos un poco eso, diciendo que esas definiciones parten de algunas premisas que no son tan válidas. Primero parte de la premisa de que el Estado es un instrumento neutro, que no tiene contradicciones entre sí y que actúa también en un objeto, la ciencia en este caso, los científicos, las prácticas científicas, las instituciones científicas, como si fuera una cuestión homogénea. En realidad ni una cosa ni la otra. El Estado tiene muchas contradicciones y esas contradicciones tienen que ver también con la forma en que se desarrolla una política científica y el lugar, el objeto de esas políticas, donde esas políticas terminan, es también un lugar complejo, ¿no? La ciencia, sus instituciones, sus científicos son sus lugares complejos, con contradicciones, con conflictos, con problemas entre distintas corporaciones, distintas formas de entender qué es la ciencia y cómo se debería desarrollar la ciencia en la Argentina. Por lo tanto, a partir de eso vamos a pensar cómo fue la historia científica en la Argentina, pensando que el Estado no ha sido neutro, ha tenido distintas intervenciones y que también el espacio no ha sido neutro. Pero sobre todo, y tomando en cuenta que estamos haciendo sociología de las ciencias y sociología de las políticas científicas o sociología del conocimiento, vamos a tratar de vincular la política científica en esta clase, que como les digo seguramente desarrollaremos con más profundidad más adelante. Vamos a tratar de vincular la política científica con la estructura social, particularmente con lo que los investigadores de Flaxo, alrededor de Aspiazu, Basualdo, Martín Short y toda esa gente, ha llamado patrones de acumulación de capital. Y en este sentido la historia argentina ha estado atravesada por tres grandes patrones de acumulación de capital. El primer gran patrón de acumulación de capital fue el modelo agroexportador, el segundo fue el modelo sustitutivo de importaciones y el tercero fue el modelo rentístico financiero. Podríamos decir que después de las guerras civiles de la Argentina, desde mediados del siglo XIX, en 1862 para ser preciso, fue el momento donde se desarrolla la batalla de Pavón y terminan las guerras civiles en Argentina, empieza una disputa muy fuerte ya a nivel político y no militar entre los ganadores, que son básicamente la ciudad de Buenos Aires, y los perdedores, que son las provincias. Las provincias arman una liga de provincias que están sostenidas en las burguesías provinciales y tratan de enfrentar las políticas centralistas del gobierno porteño. ¿Cómo va a terminar eso? Eso va a terminar en que las provincias logran imponer un presidente, que va a ser Nicolás Avellaneda,
en 1880, y un hombre fuerte de la política de esa época, que es también coprovinciano tucumano, Julio Argentino Roca. Y van a formular en 1880 una ley muy importante que se llamó la Ley Capital, por lo cual federalizan la ciudad de Buenos Aires, es decir, hacen de la ciudad de Buenos Aires una capital federal. Lo importante de esa ley no es el título de la ciudad de Buenos Aires, que pasa de llamarse Ciudad de Buenos Aires a seca de capital federal, sino que al federalizar la ciudad lo que federalizan es la aduana. Y la aduana es donde se cobran las rentas de exportación de todos los productos que vienen del interior y salen a Europa. Por lo tanto, las rentas aduaneras es la riqueza de la nación. Por primera vez después de 1810, hasta ese momento, hasta 1880, esas rentas van a ser distribuidas en todo el país. Ahí comienza verdaderamente la Argentina moderna, en 1880, y con esta ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí se forma una alianza entre las burguesías provinciales y la burguesía de la ciudad de Buenos Aires y se forma lo que después se conoció como la oligarquía. Tienen un modelo, el modelo agroexportador, que va a coincidir con una economía complementaria que es la de la potencia mundial de la época, que es Inglaterra. Eso que va a permitir que Inglaterra nos compre las materias primas y nos venda productos industrializados. Ese modelo funcionó bastante bien en términos generales, es decir, no había inflación, no había un crecimiento exponencial de la deuda externa, hubo desarrollo, infraestructura. Claro que ese desarrollo no fue distribuido equitativamente y por eso lo que se conoce como la generación del 80 o el periodo de la agroexportación es un periodo injusto socialmente que genera mucha pobreza y muchos bolsones de riqueza. Pero digamos que a niveles macroeconómicos verdaderamente funcionó, produjo un desarrollo importante, sobre todo a nivel infraestructural, las vías de ferrocarril, los grandes puertos, los grandes edificios en Buenos Aires, el desarrollo de algunas provincias, particularmente Mendoza con la vitivinicultura, Tucumán con la caña de azúcar, fueron importantes y paulatinas, y se pensó en ese momento por primera vez en la historia en la posibilidad de Argentina potencia. Ese modelo agroexportador va a tener directa incidencia con el comienzo de la historia de la política científica en la Argentina. Va a comenzar alrededor de 1930 aproximadamente con la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que fue una asociación de científicos, sobre todo vinculados a las ciencias médicas, a la biología, para comenzar con el desarrollo de la ciencia en la Argentina. Pero un modelo agroexportador que no le interesa producir ciencia para después producir tecnología y que esa tecnología se desarrolle en la economía, la verdad que es poco el interés que el Estado demostró sobre el incipiente desarrollo de la ciencia. La ciencia va a tener un desarrollo, como les digo, importante en biología y en medicina, producto de algo muy similar a lo que está pasando ahora. A finales del siglo XIX está la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que va a hacer una pandemia muy importante y va a dejar una gran cantidad de muertos en los sectores pobres, pero también en los sectores adinerados. Y eso va a hacer que el Estado ponga dinero y impulse las actividades médicas. Eso sumado a la gran cantidad de inmigrantes que va a traer el modelo, va a hacer que se desarrollen fuertemente las ciencias médicas. No es casual que la Argentina tenga sus premios Nobel alrededor de las ciencias médicas y biológicas, particularmente Hussey, Leloir y Milstein. Es decir, lo que toma la delantera en el desarrollo científico en la Argentina van a ser las ciencias médicas. Sin embargo, este proceso agroexportador de vinculación con Inglaterra va a terminar no por decisión del gobierno argentino ni de la sociedad argentina, sino básicamente por cuestiones externas. Son tres las cuestiones externas fundamentales que van a impactar para que empiece a cambiar el modelo agroexportador. La primera de ellas va a ser la Primera Guerra Mundial, que se extiende desde 1916 a 1919. La segunda va a ser la crisis de Wall Street,
que es en 1929, pero que va a producir una crisis económica mundial generalizada en 1929, 30, 31 y 32 prácticamente. Y el tercer hecho fundamental es la Segunda Guerra Mundial, que va a empezar en 1939 y va a finalizar en 1945. Esos tres ejes, y sobre todo los dos primeros, van a hacer que a mediados de 1935 la forma de acumulación de capital de la Argentina vaya cambiando, de lo agroexportador a un modelo sustitutivo de importaciones. ¿Por qué? Porque básicamente la Primera Guerra Mundial y sobre todo la crisis de Wall Street, lo que va a hacer va a anular las posibilidades de que las potencias produzcan productos manufacturados, o porque los dedican a la guerra, es decir, una fábrica que hacía autos va a empezar a hacer tanques, o porque tienen crisis. La crisis de Wall Street son crisis de sobreproducción, no pueden vender sus stocks, sus cantidades de producción, por lo tanto van a la quiebra o tienen serias dificultades económicas. Eso va a hacer que las potencias mundiales demanden alimentos, pero no puedan exportar, o sea, nosotros no podamos comprarles a ellos productos manufacturados. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es muy simple. La Argentina va a tener una venta extraordinaria de productos de materias primas, principalmente trigos y carnes, y como no puede comprar productos manufacturados, supónganse, máquinas de coser, no pueden comprar, pero existe un mercado de señoras, sobre todo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, que quieren máquinas de coser. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar que pequeños talleres, lo que hoy llamaríamos pequeñas y medianas empresas, van a empezar a hacer esas maquinarias que no se pueden importar de los países europeos. Así se va a producir un lento proceso sustitutivo de importaciones. ¿Eso qué va a hacer? Va a empezar a desarrollar una burguesía industrial propiamente argentina, propiamente nacional, pero aparte, como esas pequeñas fábricas van a empezar a tomar mano de obra, sobre todo en los bordes de la ciudad, en los que hoy llamaríamos los conurbanos. El conurbano porteño, pero el conurbano rosarino también, el conurbano tucumano, el conurbano santafesino, el conurbano mendocino. Van a aparecer allí barrios proletarios, es decir, barrios de personas que viven de la actividad industrial o otras actividades agroindustriales o de mediano y alto nivel de mano de obra. Eso va a hacer que se tome ese sector, y ese sector va a tener un sector importante, va a desarrollar un sector importante. Pero bien, no es sino hasta 1945 en donde la burguesía nacional, que ha empezado a ser dueña de esas fábricas, y ese amplio proletariado industrial que cada vez va a crecer más durante la década del 30, tengan representación política. Es decir, primero con la revolución del 43 de los coroneles, va a haber una incipiente representación de los trabajadores, sobre todo en la Secretaría de Trabajo, que va a quedar a cargo de un ignoto coronel de la época que es Perón, que es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, ha vivido en la Patagonia, ha conocido el norte argentino, ha conocido buena parte de la cordillera, etc. Tiene una comprensión global del país, que esos sectores iba a representar a esos sectores, a los sectores del proletariado, ¿no? El 17 de octubre significa el ingreso de los sectores del proletariado a la vida política. Por lo tanto, de 1935 en adelante, y se podría decir que hasta 1976, con idas y vueltas, la sustitución de importaciones va a ser el eje de la acumulación de capital en Argentina. Y en la sustitución de importaciones, la ciencia va a tener un papel fundamental. Es decir, se necesita ciencia para que haya desarrollo tecnológico, ese desarrollo tecnológico se pueda volcar a la industria. Así, por ejemplo, van a aparecer los primeros desarrollos científicos en campos como el armamentístico, el automovilístico. Van a haber muchos desarrollos en el campo de la geología, por ejemplo, que ya venían con la YPF irigoyenista de Mosconi. Van a haber desarrollos en la industria pesada.
Pero como la burguesía es sumamente débil todavía, quien va a tomar el papel de esa burguesía débil va a ser el propio Estado, sobre todo una parte industrialista del Estado que va a ser el ejército, que van a ser fabricaciones militares, etc. Ahí va a tomar una dimensión importante la ciencia en la Argentina y la política científica en la Argentina. Se va a crear la DINCIT, la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Argentina, que va a estar como parte del Ministerio de Economía. Se van a hacer grandes avances tecnológicos y científicos, se van a empezar a desarrollar los primeros desarrollos en tratamiento de acero, en tratamiento de metales, en desarrollo de motores, en desarrollo de aeronáuticos, etcétera, etcétera, hasta llegar quizás a la punta del desarrollo científico de la década del 40 y del 50, que es los desarrollos científicos y tecnológicos vinculados a la física atómica. De hecho, se va a fundar en ese periodo la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la Comisión Nacional de Energía Atómica va a tener, entre otras cosas, la importancia de desarrollar centrales nucleares, ¿no? Atucha 1 es imaginada en aquella época, es pensada en aquella época, y va a ser desarrollada unos años después, finales de la década del 50, principios de la década del 60. Este es el gran momento de la ciencia argentina, la época de oro de la ciencia argentina, y que va a tener como resultado justamente un traslado muy fuerte del espacio de los científicos al espacio de la producción económica. Lo vamos a ver más adelante con más profundidad, pero este es el punto central, es decir, el patrón de acumulación sustitutivo de importaciones empuja el desarrollo científico porque necesita el desarrollo científico para el desarrollo tecnológico en el campo de la industria. Ese periodo va a seguir hasta 1976, hasta cierto punto, hasta 1976, porque en realidad en 1966 se va a adelantar 10 años el golpe militar del 76 en el campo de la ciencia y la técnica. El gobierno de Onganía va a producir en 1966 lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos, es decir, una intervención muy fuerte en la ciencia argentina. Van con la excusa de el traslado de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos a nuestro país. Con esa excusa, el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía, va a anular cualquier pensamiento crítico en las universidades y va a intervenir las universidades. Esa fue la Noche de los Bastones Largos, pero la intervención de las universidades va a significar un golpe mortal también para el desarrollo científico y tecnológico argentino. Allí comienza lo que se conoció como la fuga de cerebros, es decir, un montón de científicos e intelectuales argentinos que van a irse al exterior, principalmente a Europa, pero también a los Estados Unidos, y que no van a volver a la Argentina, y porque la Argentina va a clausurar prácticamente el desarrollo científico y tecnológico cuyo motor había sido el desarrollo estatal, no había sido el desarrollo privado. El peronismo, sobre todo, y también el proceso industrialista posterior, había mantenido los dos sectores que van a estar en pugna en la ciencia siempre, que son el sector más estatista y el sector más privatista, los había mantenido, si bien con diferencias, pero los había mantenido juntos. En la época del peronismo el sector estatista va a ser más importante que el sector privatista. En la época posterior al 55 el sector privatista va a ser más importante que el sector estatista. De hecho, CONICET es el reemplazo de la DINCIT peronista, pero con otro objetivo. La DINCIT era desarrollar ciencia para la industria argentina, y el CONICET va a desarrollar ciencia para las propias universidades. Hussein, que había sido un promotor de la ciencia en manos de los privados, va a ser justamente quien lleve adelante CONICET después de la Revolución del 55. Pero si la Revolución del 55 tiende a clausurar, a dejar de lado el desarrollo estatista de la ciencia, o el desarrollo con más impulso estatal de la ciencia, también es cierto que la Noche de los Bastones Largos de 1966 es la que finalmente clausura tanto el intento privatista como el intento más estatizante de desarrollo científico. Clausura todo. Posteriormente, en 1976, y ya con el golpe del 24 de marzo que lleva adelante la Junta Militar encabezada por el general genocida Jorge Videla, ya se va a clausurar no solamente la ciencia que se había clausurado 10 años antes, sino
cualquier tipo de desarrollo autónomo del país, y básicamente va a ser un desarrollo muy vinculado a los sectores exógenos. Se va a alinear la economía argentina con las necesidades y deseos de la economía norteamericana y no con las necesidades y deseos de la propia economía argentina. Eso hace que se transforme el modelo de acumulación o el patrón de acumulación de un patrón sustitutivo de importaciones a un patrón rentístico financiero. Quiere decir que en vez de la inversión estar dada en salario de industria, la dupla salario-producción, va a estar dado en la dupla especulación financiera y toma de deuda. Básicamente todo el periodo va a ser así. Claro que por supuesto con algunos intentos de resistirse a esta reestructuración que va a ser el proceso militar, que va a tratar de resistirse los primeros años de Alfonsina, desde el año 83 hasta el año 85, va a tratar de resistir una cuestión que estructuralmente era mucho más compleja. Y posteriormente, desde el año 90-91, el gobierno de Menem va a profundizar lo que ya había esbozado este gobierno militar del 76 al 83. Es decir, un proceso de mayor dependencia externa y un proceso de menor desarrollo interno, en términos generales. La ciencia en este contexto no tiene posibilidades de desarrollo. La ciencia no va a tener futuro. Va a concluir todo con la famosa frase del ministro de Economía Cavallo, que va a mandar a los científicos a lavar los platos. Es decir, la ciencia no tiene apoyo privado. Privados prácticamente no tienen fuerza, no ha podido desarrollarse una burguesía propia que quiere invertir en ciencia y tecnología en la Argentina, y el Estado va a estar absolutamente desmantelado. Por lo tanto, la frase más escuchada en los pasillos vinculados a la vieja Secretaría de Ciencia y Tecnología es que ¿para qué queremos ciencia si podemos comprar ciencia en el exterior? Es más fácil producir granos y vacas y venderlos y comprar ciencia en el exterior. Esa es la política que va a ir desde 1976 hasta la crisis del 2001 y que va a anular toda producción o todo proceso de desarrollo científico y tecnológico en la región. Bueno, finalmente, a partir del 2001 se abre una etapa de fuerte tensión entre dos modelos posibles, el modelo rentístico financiero, que está ahí latente, y un modelo sustitutivo de importaciones, pero sustentado nuevamente en las exportaciones agropecuarias. Básicamente, exportaciones que tienen como tren o como locomotora de tracción de las ventas de productos primarios al exterior a el modelo chino, que va a tener crecimientos muy importantes. En ese marco se inscriben el gobierno de Duhalde primero, los gobiernos kirchneristas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que van a tensionar en ese mundo fuertemente hacia una visión más industrialista y autodesarrollada de la ciencia y la técnica, ¿no? Por eso aparece el Ministerio de Ciencia y Técnica, los desarrollos nucleares de Atucha 3, el proceso de satelización argentina con el ARSAT 1, el ARSAT 2 y el proyecto del ARSAT 3. Ahí aparecen fuertemente desarrollos en el campo de las biologías, en el campo de la química, en el campo del desarrollo científico-tecnológico. Vuelve a aparecer muy fuerte algo que había estado presente en el primer gobierno peronista y en el proceso sustitutivo de importaciones después de la Revolución del 55, que es la asociatividad con países de la región. Aparece, por ejemplo, el proyecto Vegla Gaucho entre Brasil y Argentina, que es un proyecto para hacer un tanque mediano para los ejércitos de entrenamiento, para los ejércitos argentinos y brasileros. Eso es un proyecto común. Bueno, aparece en fuerte volver a una idea de ciencia propia y autosustentable. Verdaderamente en ese proceso estábamos, con mucho desarrollo propio, desarrollo científico, cuando vienen las elecciones de 2015 y termina ganando un nuevo proyecto rentístico financiero que encabeza el ex alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Eso vuelve a desmantelar los procesos
científicos y tecnológicos, bajarle fuertemente el presupuesto a los investigadores y vuelve a dejar a la ciencia en un estado prácticamente de inanición que hoy por hoy, bajo las nuevas ondas políticas, parece reestructurarse. La pandemia ha puesto todo en suspenso, pero pareciera ser que volvemos a un proceso de desarrollo científico y tecnológico como el que hubo en el periodo 2003-2000. Bueno, esa es la introducción que hacemos a toda la unidad, y básicamente con eso vamos a armar este video que ustedes están viendo, con los chicos de la TUPA, con su cuerpo docente, a quien nuevamente vuelvo a agradecer. Espero que el video les haya servido y que, bueno, pueda ser un primer inicio para empezar un nuevo sistema de relacionarse virtualmente entre docentes. Muchas gracias.